Está grabando. Sí, está grabando. Ya. La idea es ahora mostrarle más o menos lo que yo esperaba en general. Bueno, no en general, no hubo ninguna nota insuficiente, no, nadie tuvo un rojo. Sí, esta forma de evaluación que planteo con logro, mediano logro, no logro, castiga mucho a la persona que no logra un objetivo porque es un punto menos inmediatamente. Así que la idea es que ahora puedan ver qué fue lo que yo me fijé o lo que yo esperaba en la evaluación. Bueno, solo como a modo general, para los que vean el video y no estén ahora en la clase, posteriormente, el instrumento de evaluación contaba con 7 preguntas, todas con el mismo valor, un punto, o sea, tenían el máximo si lograban lo que se pedía en la rúbrica, si existía mediano logro eran 0,6 puntos, el 60%, y 0 puntos si no se lograba lo que yo buscaba en esa pregunta, para que después hagan la sumatoria. Por eso mandé el Excel con el logrado, mediano logro, por si también me fallaron las matemáticas. Si lograban el objetivo era un punto, mediano logro 0,6, no logro 0. Por si a alguien que revisa no le cuadra la suma que hice. 4 preguntas eran de descripción de elementos relevantes de experimentos, de los cuales le mandé un video. 2 preguntas de asociación y aplicación de las teorías que se veían en ese video, u otras que expliqué más someramente en la clase, y una pregunta de reflexión. Entonces, ¿cuáles fueron los errores más comunes? Dificultad para explicar la idea. De repente había problemas de redacción donde costaba visualizar cuál era la idea principal, y sobre todo, que les pasó a varios grupos, divagaban. Entonces partían desde un punto, querían explicar una idea y se saltaban inmediatamente a otra, y como no lograban explicar lo que habían comenzado, costaba mucho leer o entender lo que querían decir. Con eso no lograban cómo expresar una idea o un elemento principal o un argumento, y por tanto, como no se puede observar, por muy buenas intenciones que hayan tenido, tenía que evaluar como que no existía ese argumento, y eso les bajaba el puntaje. El segundo elemento, que pasó mucho en la parte de definir elementos de los distintos experimentos, es que repetían el mismo concepto con distintas palabras. Un ejemplo tiene que ver con el tema del aprendizaje vicario y aprendizaje por observación de Bandura. Muchas veces ustedes lo pusieron como dos conceptos distintos cuando en realidad tienen la misma raíz. Entonces, ahí, por ejemplo, se complicaban. O también en el tema de los argumentos, sobre todo, qué sé yo, cuando utilizaban el efecto Pigmalión en sus futuras prácticas como terapeutas ocupacionales, se quedaban mucho con el tema de la expectativa, con el buen trato, pero no utilizaban ni la retroalimentación ni el tema del input. Entonces ahí como que se fueron, como que repetían el mismo tema, por mucho que sea un párrafo, si el mismo tema sigue siendo un solo argumento. Profe, Después, ¿a qué se refiere con input? Que el mismo, sí, era Rosenthal el que estaba hablando, sí, Rosenthal, cuando habla del experimento que él hizo, habla de 4 elementos básicos de su experimento, y uno es el input, que básicamente hace referencia a que los chiquillos que tienen, donde hay mayor expectativas de que aprendizaje, se les permite hablar más veces en la clase o repetir la pregunta, se les permite entregar mayor información. Input es una cuestión bien cognitiva, que habla de la entrada de información, input, y output es la salida de información. Lo que pasa es que en ese tiempo se hablaba con esos términos. No sé si te aclaré.
Sí, sí entendí, gracias. Perdón, que quería ver. No puedo ver el chat cuando comparto pantalla, disculpen. Que alguien me está escribiendo. Ah, ya. De nada, Pamela. Las primeras 4 preguntas, este fue un problema que les pasó a todos los grupos que lamentablemente no tuvieron el logro en esas preguntas que quizás me equivoqué, yo consideraba más fáciles. Y que tiene que ver con que muchos de ustedes me describieron el experimento y no me describieron los elementos principales del experimento. O sea, qué sé yo, si en el experimento de Kuhn-Levin me dicen eran 3 líderes que trabajaron en un curso durante 6 semanas, sí, vale, pero esos no son los elementos principales del experimento. Quizás de eso podía rescatar los distintos estilos de liderazgo, que era así un elemento relevante. Pero el que fue durante 6 semanas, con distintos niños, no variaba ni las conclusiones ni los efectos del experimento. No sé si se entiende ese punto, que una cosa es describir el experimento y otros elementos relevantes o principales de ese experimento, que después lo vamos a ir viendo en las siguientes láminas, por si acaso, para los que hayan tenido dificultades. Me pasó mucho a los que les fue mal en las preguntas 5, 6 y 7, que cuando les pedía un argumento, escribían un argumento, lo alargaban, lo explicaban en distintas formas de su vida, pero seguía siendo un argumento. Y en la rúbrica se pedían 3. Entonces, por mucho que desarrollen un mismo punto, que logren verlo desde distintos puntos de vista, si sigue siendo un punto y yo les pido 3, lamentablemente está no logrado el objetivo. Que les pasó a varios grupos, no sé si es porque la extensión de 3 páginas los dificultó, sobre todo en la pregunta 7 cuando les fue mal, tenía que ver porque me dio la impresión de que les faltó espacio para escribir más que porque no tenían claro lo que tenían que desarrollar. Otra cosa, y que quizá es responsabilidad mía, porque me pasa mucho, tiene que ver con que hicieron muchos juicios de valor y eso lo plantearon como argumentos. Y los juicios de valor no son argumentos, son juicios de valor. Plantear que algo es bueno, malo, feo, bonito, es un juicio de valor, pero que no, si no lo desarrollan o no lo explican, no tiene valor de argumentación. También otras personas, no lo consideré malo, pero sí creo que lo retroalimenté cada vez que lo vi, es cuando alguien, qué sé yo, me acuerdo sobre todo cuando alguien me dijo que una persona que tenía vicios, vicio es más una palabra con una carga valórica y no una carga técnica. Normalmente cuando uno habla de personas con drogodependencia, habla de dependencia, consumo agudo, consumo constante, no habla de vicio, no un término técnico. Eso no lo puse mal, pero lo intenté retroalimentar, pero el tema es que muchas veces ustedes dieron juicio de valor, que entiendo, porque estos experimentos eran, si uno los mira con los ojos actuales, eran bastante aberrantes, pero que eso no tiene valor de argumento. Finalmente, utilizaron conceptos no atingentes a lo que hablaban los autores. ¿Qué quiero decir? Que me inventaron conceptos o que utilizaron conceptos mucho más actuales para hablar del tema. Cuando tenía cierta tingencia con el tema lo consideraba, qué sé yo, construcción histórica, viene del construccionismo, no de la psicología cognitiva. Pero lo dejé pasar. Pero en otros casos, sobre todo, no sé si lo vieron eh, en Wikipedia, no sé dónde encontraron que Bandura planteó que el grupo de control no tuvo conductas violentas, cuando eso es un error. El grupo de control sí tuvo conductas violentas. Lo que pasa es que fueron de menor frecuencia y menor intensidad que las que tenía el grupo que había visto el video. De hecho, Bandura, parte de su experimentación y una de las críticas que se le hizo en esa época cuando un experimento tenía que ser controlar todas las variables posibles, una de las críticas que se le hizo es cómo explicaba que apareciera violencia en niños que no habían visto violencia.
Y Bandura planteaba dos hipótesis que no se comprobaron porque los descubrimientos que tuvo se consideraron más importantes que ese problema, que tiene que ver con que los niños por su edad ya habían visto violencia en su hogar o en la televisión antes de ver ese video del muñeco bobo, o en segundo lugar de que los seres humanos en nuestra parte animal tenemos la posibilidad de experimentar ciertas conductas que miradas desde una construcción social, él no usaba construcción social por supuesto porque ese es un concepto también muy moderno, muy posmoderno, perdón, desde una construcción social más posmoderna, se considera violenta una conducta que es básicamente de exploración dentro de nuestras categorías de conductas posibles como animales. Que esa fue la respuesta que dio Bandura en esa época. Entonces, muchos grupos, no sé por qué me pusieron que el grupo de control no mostró conductas violentas. 3 o 4 grupos pusieron esa respuesta. La verdad es que eso lo tuve que poner incorrecto porque en verdad es incorrecto. Entonces, a menos que me aclaren un poco de dónde sacaron esa información, que para adentro de dónde salió eso. Hasta ahí esos son como los errores principales. Ahora vamos a ver lo que me hubiese gustado ver. A ver, me están hablando por el chat. Elizabeth. A mí me parece que en el video de YouTube va a entender eso. Profe, a ver, tengo varias respuestas en relación a lo que acabo de decir. En el video se mencionaba eso. Profe, es que en el video, según yo, ¿Sí? menciona algo así como niños que no vieron el video no se entusiasmaban por las armas. Y como que igual nosotros asumimos a que no hicieron como una violencia extra. Como que, y Ya. tampoco dice una violencia menor. Como que nos confundimos ahí. Sí, parece, porque veo a varias personas que me están planteando lo mismo. Sebastián, Sofía, Elizabeth, Sofía, Sofía, o es lo mismo, no, la misma Sofía, Victoria y Valentina. Ya. Por ejemplo, para eso se hacen estas retroalimentaciones para ver dónde estuvo el error. Yo tengo una ventaja que ustedes no tienen. Yo me leí el libro de, bueno, parte de mi formación de psicólogo es leerme me leí el libro que escribió Bandura a partir de este experimento, por tanto me lo sé de memoria. Y por eso sé que los niños sí mostraron conductas violentas. Lo que pasa es que de menor intensidad y jugaban con otros juguetes y no solamente con las armas. Así, pero al parecer, porque sí tengo que considerar que en el video decía que no había que no había ese nivel de violencia. Y si todos entendieron, no sé si todos, pero por lo menos 4 grupos entendieron en lo mismo, puedo variar ese criterio. Como dije, Bandura en ningún momento plantea que no hubo violencia, de hecho hubieron conducta de violencia, lo que pasa es que era en menor medida y menor intensidad. Ahora, en el video, es verdad, no es tan explícito Bandura, y lo que sí dice, porque si lo vi el video, es que los niños no expresan nuevas formas de violencia, que era una de las características o algo que podrían haber puesto ustedes como respuesta, es que los niños que veían el video no solo replicaban la violencia exactamente igual, sino que generaban palabras o generaban otras formas novedosas de violencia.
Los grupos que hayan puesto que el grupo de control no tuvo violencia, yo les bajé el puntaje. Por esta vez, y entendiendo que a lo mejor el video no fue tan claro, y como yo ya tenía el conocimiento anterior porque me leí el libro, entiendo que puedan haber caído en esa dificultad, así que me avisan por interno, por mi mail personal, y yo les puedo modificar el puntaje, y si eso les modifica la nota y les sube la nota, mejor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya. Ya, perfecto. Avanza. Ahí. Describa 3 elementos básicos del experimento de Kuhn-Levin. Lo que me hubiese gustado ver era como mínimo estos 4 elementos, cualquiera de estos 4, que el entorno afecta el comportamiento de las personas. Esa era la conclusión del experimento. Que los diferentes liderazgos afectan el comportamiento de las personas. Que los diferentes liderazgos afectan el rendimiento y la relación entre las personas. Recuerden que eran niños y les midieron rendimiento académico, y esto no apareció, y eso me extrañó harto, o creo que un grupo lo puso, que los niños afectó su rendimiento, la productividad, por así decirlo, y las relaciones. Y finalmente, que el entorno es relevante para entender el comportamiento de las personas. Y así se salió de la idea de subjetividad radical, que es más cercana al psicoanálisis, con el conductismo más clásico. O sea, el tema de que nosotros tengamos que entender el contexto implica que el ser humano es mucho más complejo que deseos o estímulo-respuesta o ganas de hacer algo, y que eso va a definir todo mi comportamiento. Recuerden que en esta época recién se están inventando las teorías de la personalidad, por eso no utilizo otros términos más modernos, o actitudes, que también es un término más moderno. En esta época, recuerden que el experimento de Levin es del 39, todavía no existía ni siquiera la psicología cognitiva. Lo que demostró Levin, y que era un elemento por lo menos más relevante probablemente desde mi punto de vista del experimento, es que logra romper con la subjetividad radical. O sea, no todo depende de lo que yo quiera, sino que también del contexto en el que estoy. Y de hecho Levin logró comprobar que era mucho más relevante el contexto probablemente que los deseos individuales de los niños. Entonces, cuando ustedes me ponían que el experimento se hizo con niños, sí, perfecto, pero me están describiendo el experimento, no me están describiendo un elemento relevante. Excepto un grupo que lo argumentó un poco mejor, planteando de que era con niños, y probablemente que al hacerlo con niños, estos niños facilitaban lograba, como no tenían, por así decirlo, desarrollo, no eran adultos, era más fácil controlar las variables del experimento. Eso no lo dice directamente Levin, pero me pareció que era un buen argumento, y se validó como un elemento positivo. Entonces, teniendo uno de estos 4 o el quinto que acabo de nombrar, tenían el punto logrado. Ahora, si me ponían que el experimento se hizo durante 6 semanas, no, o cada 6 semanas se rotaba de tutor, la verdad es que no, si me nombraran que se había hecho con niños, tampoco, a menos que lo argumentaran como dije, como lo hizo un grupo. Pregunta hasta aquí, paso a la siguiente pregunta, o alguna duda que haya tenido algún grupo en relación a esto. Una duda, profe. ¿Cómo? Yo tengo una duda. Perfecto, Martina. Por ejemplo, si tenemos alguna duda en alguna respuesta, le podemos mandar un correo para que puedan revisar otra vez la respuesta. Por supuesto.
De hecho, Ok. por eso estoy grabando el video, porque esto me amarra a mí mismo para lo que diga en este video. Pueden usarlo de evidencia para pelear, porque algo que he aprendido es que los estudiantes universitarios en general son todos proyectos de abogados, sobre todo para pelear por las notas. Ya, profe, eso era muchas Ya, gracias. no se preocupe. Gracias, Martina, por participar. Sigo. Ahí salgo de la pantalla compartida porque lamentablemente no me aparecen los chats y veo que me chatean de vez en cuando, entonces para poder mirar tengo que salir de la pantalla compartida. Bandura. El experimento de Bandura, como dije, uno de los errores que grupos pusieron aprendizaje vicario por observación como elementos distintos cuando sí hay una pequeña diferencia pero no es tan relevante. Y el aprendizaje vicario y de observación era un elemento que me hubiese gustado ver, la transmisión de la violencia a través del modelaje, la posibilidad de modelar conductas, porque lo que plantea Bandura no es solo que se puede modelar la violencia, también se pueden modelar otras conductas positivas también para la sociedad, los efectos de la violencia en la televisión y el desarrollo de nuevos patrones conductuales a partir de la observación. Este último punto hace referencia con que los niños, como decía Bandura, podían ser hostiles en relación a... O sea, cuando mostraban el video solo le pegaban al muñeco. En cambio los niños decían palabrotas, utilizaban armas que no aparecían en el video, utilizaban amenazas, generaban otros comportamientos hostiles. O sea, también era un elemento importante que uno observe y no repite la conducta tal cual, sino que le agrega, por así decirlo, su cosecha o amplía el repertorio comportamental. Eso también era un elemento relevante. Ahora, si me ponían que el muñeco se llamaba Bobo, entenderán que eso es descripción del experimento, pero no es algo relevante. Ahora, como ya dije, voy a considerar, bueno, más allá de que no es exacto, y quiero que quede claro que el grupo de control no manifestó conductas violentas. Sí manifestó conductas violentas de menor intensidad y menor frecuencia, y sin las conductas de agresión novedosas que dijo Bandura. Dicho eso, si ustedes pusieron que el grupo de control no tuvo conductas violentas, por esta vez lo voy a considerar correcto, y eso creo que le corrige la nota como la posibilidad de corrección de nota 4 grupos hacia arriba. Pero dicho eso, recuerden que eso es un error, no es exacto. Lo que me hubiese gustado ver en Rosenthal y Jacobson eran los elementos que se planteó o que él planteaba en el video. O sea, él planteaba 4 elementos súper claros. Expectativas positivas, a mayor nivel de expectativas positivas de los profesores, mayores resultados académicos, sin importar si había una correlación con el coeficiente intelectual o con alguna preinteligencia. El tema del input, es decir, la posibilidad de que el estudiante, la información que se le entregaba al estudiante, la oportunidad de respuesta, es decir, que el estudiante, si entregaba una respuesta, por así decirlo, si levantaba la mano, a ese estudiante se le daba más veces la palabra. Y el feedback positivo es que si el chiquillo hacía una respuesta, por así decirlo, mediocre, siempre la retroalimentación era positiva y se le exigía más. Lo mismo con el input. Esperen que alguien escribió algo en el chat. Tengo que dejarlo de compartir para poderlo ver. Josefa, necesitas que vuelva lo de Bandura. ¿Qué parte de lo de Bandura necesitas que vuelva? O necesita, porque el T-Power lo voy a mandar, así que por si necesitan anotar las cosas, no se preocupen, no tienen que escribir ahora. Ah, ya quería escribir, no te preocupes yo mando el Power.
Y aparte está el video que lo pueden usar como prueba para todos los reclamos que necesiten hacer en relación a la nota. Continúo. Creo que hay un grupo, creo, porque fue uno de los primeros que le revisé, que me puso clima positivo. Al principio, cuando partí revisando, clima positivo no es un elemento que utiliza Rosenthal y Jacobson en su experimento. De hecho, por así decirlo, es algo que se agrega. O más bien dicho, es una conclusión que uno puede sacar de lo que dicen. Pero clima positivo no es uno de los 4 elementos que Jacobson y Rosenthal nombraron en su experimento. Entonces creo que a uno de los primeros grupos que le revisé, eso se lo cobré malo, pero al resto de los grupos se lo empecé a considerar positivo porque me parecía que era una buena inferencia de lo que se veía en el video, más allá que no era un elemento particular del experimento. Entonces creo, no estoy seguro, pero creo que a un grupo se lo puse malo. Si es así, me informa por interno y yo le subo la nota, porque al resto de los grupos ese elemento se lo consideré bien, más allá que no era parte del experimento propiamente tal, o no era parte del lenguaje del experimento, más bien dicho, para ser bien exacto. La mejora del rendimiento académico a partir de la actitud de los profesores de los estudiantes es súper relevante, porque implica un cambio de paradigma. No es que el estudiante tenga capacidades o destrezas, y a mayor destreza mejores notas, sino que la relación que el profesor forma con ese estudiante es súper relevante para las notas. Y el tema de la profecía autocumplida. Como yo trato a un estudiante, es como el estudiante termina rindiendo académicamente, termina desarrollándose. Sí, a un grupo, que yo supongo que fue una inferencia que obtuvo, le puse mal una pregunta porque me planteó que este experimento de Rosenthal y Jacobson hablaba de desarrollo personal, por así decirlo, ser mejores personas, desarrollar más habilidades sociales. Eso no es exacto. Entonces, porque de hecho en esta época esos elementos no eran relevantes. Entonces ahí ya dije, está bien con la capacidad de inferencia o de desarrollo, sacar conclusiones que tengan, pero ahí como que se le fue un poco la mano y se lo considere errado. No había, Sofía, no es que hubiese que usar los términos exactos del experimento, no es totalmente necesario. De hecho, varios términos que no eran exactos yo los remarqué y los puse en la retroalimentación. Pero sí, cuando por ejemplo usaban desarrollo personal, ahí ya es un poquito diferente, porque estos psicólogos eran cognitivos y se trabajaban en relación a las cogniciones, y el desarrollo personal es un poco más elevado. De hecho, hay otras teorías de psicología que lo trabajan más. De hecho, en los videos en ninguna parte aparecía ese tema, y a diferencia de, por ejemplo, el tema que planteé con el clima positivo, que sí lo acepté como correcto, el tema del desarrollo personal ya como que se aleja mucho de la finalidad de los videos. Figura de autoridad. Figura de autoridad hubiese sido más correcto en el experimento de Levino de Zimbardo, siendo que Zimbardo no usaba esa nomenclatura. Más que figura de autoridad era modelo, porque el experimento de Bandura demostró que que más allá de que el modelo sea adulto, que fue lo que se usó en ese experimento en particular, uno aprende en observación. De hecho, los niños, mucho del aprendizaje que tienen es de otros niños. O sea, lo clásico que nos pasa, por ejemplo, en el colegio que trabajo, que cuando uno habla con adolescentes de educación sexual, el 90% de los mitos es porque un compañero se los comentó. No sé si queda claro. En todo caso, como dije, este video ustedes lo pueden usar de prueba después para cualquier corrección que quieran en relación a sus notas, las podemos ver.
En el caso de Philip Zimbardo y su experimento, habían distintos elementos que eran súper relevantes: la atribución situacional, la despersonalización de las personas en instituciones jerárquicas, que en el caso de los reos a todos se les da un número, se les quita, por así decirlo, la individualidad, que era uno de los resultados. El conflicto ético, si aparecía que para usted el conflicto ético, el hecho de que después de esto se crearan comisiones de ética para los experimentos con seres humanos, me parece súper relevante. El mal y sus efectos. El mal no es un concepto tan técnico, utilizaba otro, pero si alguien me hablaba de la maldad o de la violencia, era aceptable. Y el contexto define el comportamiento por sobre los elementos individuales, que esto se repite de lo que hizo Levin. La personalidad, que es el término exacto que utiliza Zimbardo en su video. O sea, más allá de que todos estos chiquillos eran, por así decirlo, estudiantes normales, no psicopáticos, de familias de bien, en una de las 5 universidades más prestigiosas de Estados Unidos, estos chiquillos puestos en un contexto particular eran capaces de actitudes de agresión los guardias y de sometimiento a la autoridad a los reos, que era impensable para esa clase de chiquillos. La élite, supuestamente una democracia liberal como la norteamericana, la estadounidense, perdón, para ser exacto. Hasta aquí, dudas, consultas, algún tema que no haya quedado claro en estas primeras 4 preguntas. No, profe, todo bien. Ya, perfecto. Explique cómo utilizaría una de las teorías derivadas de los 4 experimentos vistos. Otro de los autores que mencioné, de hecho, felicito a un grupo que utilizó a Tackfeld y otro a Gordon Allport en su trabajo como terapeuta ocupacional. Se buscaba básicamente que en una situación hipotética ustedes utilizaran los mismos elementos que habían definido en la pregunta. Por ejemplo, si utilizaban, muchos grupos utilizaron el efecto Pigmalión, y habían 4 elementos básicos: el input, la retroalimentación positiva, la oportunidad de respuesta y la expectativa positiva de los estudiantes. Entonces yo esperaba que esos mismos que habían definido los pusieran en la respuesta. ¿Qué les pasó a muchos grupos? Que cuando hablaban del efecto Pigmalión, me parece súper bueno que nombraran su deseo de hacer esto éticamente lo mejor posible, pero ponían que querían tener unas expectativas positivas para que desarrollaran al máximo las capacidades de las personas que estaban ahí. Perfecto. Pero después se daban vueltas en lo mismo de las capacidades y en las expectativas positivas, y en ningún momento hablaban de la oportunidad de respuesta, el input, o de algo que era mucho más fácil, el feedback positivo. De hecho, a muchos de esos grupos no le puse no logrado, porque entendía o daban a entender o lo ponían un poco más explícitamente el generar un clima de mutuo respeto, que lo tomaba como equivalente a clima positivo. Si no, probablemente en esa respuesta hubiese puesto mucho más mediano logro, no logro. Entonces, esa era como la mayor problemática. Se quedaban con sobre todo, me acuerdo, porque era el error clásico de todos los grupos que utilizaron el efecto Pigmalión, es hablar de las expectativas positivas, pero en ningún momento nombraban, por ejemplo, el feedback, que dentro de su trabajo es súper relevante. Estoy pensando en una terapeuta ocupacional que trabaja, por ejemplo, con personas con alguna discapacidad con prótesis. El trabajo de feedback positivo que ustedes den es súper relevante para mantenerlo enganchado. Lo mismo que con chiquillos drogodependientes, el generar logros súper pequeñitos que a lo mejor no son significativos para alguien que no tiene problema de drogodependencia. Para ellos es súper relevante que alguien le diga: ahí lo estáis haciendo bien, logramos este objetivo número 1, que era, qué sé yo, dejar el consumo por un día, que puede ser súper nimio, pero que es súper relevante para una persona que está metida en el consumo de droga todos los días. Entonces ese era como el mayor error. Por ejemplo, una persona se la jugó con Bandura y claro, hablaba de lo que habla Bandura,
pero se quedaba solo en el modelaje. Por ejemplo, me acuerdo que era una persona que habló de violencia contra las mujeres, y por ejemplo, hay muchos programas, si uno quería utilizar a Bandura, era mostrar casos de mujeres que habían logrado salir de situaciones de violencia intrafamiliar, o incluso hay asociaciones de hombres, sobre todo en las favelas brasileñas, este es un programa muy bonito que hace la Organización Panamericana de la Salud, de la Liga de Hombres que no maltratan a las mujeres, y que son un grupo de hombres que renuncian a la violencia como forma de trato a las mujeres, que ese es un ejemplo, por ejemplo, positivo de modelaje para hombres que han sido violentos, o que las mujeres vean que hay otro tipo de hombre y que no solo existen los hombres violentos contra ellos, que hay hombres que pueden mantener relaciones de horizontalidad, de no violencia con ellas. O lo mismo Bandura en relación a chiquillos que están en la drogodependencia, mostrarle casos de chiquillos que cayeron en la drogodependencia, pero que ahora son profesionales o trabajan en el mismo centro, o que son del barrio, pero que han salido de la droga, han logrado dejar atrás su dependencia a algún estupefaciente y son capaces de llevar una vida sana, positiva, o como ustedes lo quieran calificar. Cada programa tiene su propio lenguaje. Esos son ejemplos. Entonces, el mayor error era como quedarse en un punto específico y no dar los otros elementos. Y para mí, y quizás no quedó suficientemente claro en la pauta, ustedes, si definían 3 elementos principales en el experimento anterior, o sea, 3 elementos principales del experimento que iban a utilizar, era súper fácil. Les pedía 3 argumentos, entonces que utilizaran los 3 elementos definidos en ese experimento. Más o menos lo mismo pasó con la otra pregunta. No avance. En relación a la USACH. O sea, lo que yo les pedía es que una vivencia de la universidad, de hecho me parece que tiene un ramo muy bonito, en primer año, uy, se me olvidó el nombre, lo iba a anotar, porque muchas personas hablaron súper positivamente de él. También agradezco que hayan puesto su experiencia en los paros, en las tomas y lo que Carabineros y las fuerzas de orden público hacen con ustedes o con la universidad. Y lo mismo, era aplicar los mismos 3 elementos que habían visto en alguna de la pregunta 1 a 4 en esta pregunta. Y lo que pasó es que muchos de los grupos que no tuvieron lograda esa pregunta caían en la repetición del mismo argumento. O sea, qué sé yo, si estaban hablando de Levin y los profesores, ya está bien, hay un líder democrático y hay un líder autoritario y hay un líder laissez-faire, pero ese es un elemento. No son 3, son un elemento. Entonces, si ustedes me hubiesen dicho, y a partir de lo que hacen esos distintos profesores hemos tenido distintos rendimientos académicos, perfecto, ahí había otro elemento, un segundo elemento. ¿Se entiende el ejemplo? Voy muy rápido también, antes de pasar a la última pregunta. Ya, gracias Sofía, parece que no hay dificultades y increíblemente ha quedado claro lo que quería explicar porque en verdad de repente me enredo, así que si le ha quedado claro, quedo más que satisfecho con lo que llama la clase. Finalmente, en la última pregunta había una serie, y esta era la más libre de todas las preguntas y habían una serie de argumentos que ustedes podían dar, por ejemplo, el cuestionamiento ético del experimentar con seres humanos, la capacidad de controlar variables en los procesos experimentales. Voy a hacer una aclaración, la mayoría de estos científicos sociales no creían en la idea de trauma, porque la idea de trauma viene del psicoanálisis.
por tanto los efectos a largo plazo no era, o que una persona quedara traumada o dañada de por vida no era un elemento que tenían tan en cuenta. Dicho eso, si ustedes lo pusieron como argumento, me parece mucho más que válido. Cuestionamientos sobre los efectos en los sujetos de dicho experimento, o sea, por ejemplo, el estudiante al que le pusieron John Wayne porque era medio sádico en el experimento, sin embargo, qué efectos tuvo después en su desarrollo de la personalidad, en su desarrollo de vida, en su desarrollo como pareja, como padre. Esos seguimientos jamás se hicieron, entonces los efectos a largo plazo, y pongo sujetos porque ese era el idioma que utilizaban ellos en esa época, sujetos experimentales, lenguaje que yo no comparto en ninguna medida. Cuestionamiento a la idea de objetividad y universalidad de los experimentos, que fue una de las ideas que más se repitieron en todos sus argumentos. Cuestionamiento a la historicidad de los experimentos, la suposición de que trabajar con estudiantes universitarios norteamericanos de la universidad más prestigiosa es válido para cualquier persona del mundo, sin considerar sus contextos sociales, también era súper válido. El cuestionamiento a los costos de estos descubrimientos, el costo entendiendo el costo humano de esto, también podía haber cuestionamiento a modelos científicos, al positivismo, o sea, tenía muchos lados y muchos argumentos por donde ir. Los pocos grupos que no lograron esta pregunta en general tenía que ver, me da la impresión, que a falta de espacio, porque no lograban desarrollar dos argumentos en general, pero no lograban desarrollar el tercero, y la mayoría de todos ustedes terminaron en las 3 páginas justas. Así que me da la impresión de que el límite un poco de páginas lo afectó a los que no tuvieron tan buen rendimiento en esta pregunta. Hasta ahí. ¿Le aclaró un poco la retroalimentación? Si no están más claros, ¿les parece más justo las notas? Sé que los grupos que, por ejemplo, no tuvieron tan buena calificación no van a estar tan satisfechos, pero ¿se entiende desde dónde evalué? Ya, me parece que varias personas les quedó más claro. Espero que esto también le ayude para el segundo trabajo. Pregunta más práctica. ¿La extensión de este trabajo fue mucho, poco? Entendiendo que probablemente se tuvieron que juntar por internet para realizar el trabajo. ¿La extensión fue adecuada? 7 preguntas. Profe, yo creo que más que las preguntas es la cantidad de hojas que usted nos dio como para responder. Ya. 3 Siento muy que poco fueron o demasiado, mucho. es que para 7 preguntas, 3 hojas es muy poco, siento yo. Porque Ya. mucho tuvimos que cambiar la tipografía, achicar los márgenes o hacer un montón de cosas e incluso como suprimir nuestra respuesta para poder alcanzar, porque si nos pasábamos también no iba a bajar la nota, pues entonces era como, pucha, ¿ponemos más o qué? Ya. La verdad es que, claro, la idea también siempre es desarrollar la capacidad de concreción de los argumentos, pero dicho eso, sobre todo en la pregunta 7, a los que no les fue tan bien, me di cuenta de que les faltó espacio, porque tenían 2 argumentos bastante buenos y no aparecía el tercero. Yo dije en la rúbrica apareció claro. Entonces, voy a ver, este es algo que tengo que decidir, porque como van a ser 2 unidades las que voy a hacer preguntas, tengo que decidir si reduzco el número de preguntas o sigo manteniendo 7 y aumento un poco el número de páginas. Una más me parece que estaría bien. Profe, pero también podría dejar así como 6 preguntas para 3 páginas, que sería aproximadamente media página por respuesta. O sea, no va a ser siempre así porque hay respuestas que necesitan menos y otras que más, pero como para que sea un poco más proporcional, porque muchos en las 7 quedamos como, nos falta hoja. Sí, no, de hecho, me parece, es algo que tengo que decidir, como dije, porque voy a hacerle preguntas de 2 temas distintos. La psicología comunitaria, que es el video que le mandé el miércoles pasado, y del psicoanálisis,
desde su ámbito, del ámbito social del psicoanálisis, por supuesto, que entonces estoy pensando en voz alta porque no lo he decidido, hago 3 y 3, lo que sí, como van a ser menos preguntas por un tema, probablemente sea preguntas más de reflexión que de extracción de información. O sea, no les voy a pedir que me repitan lo que yo dije en el video, sino que les voy a pedir, por ejemplo, como la pregunta de cómo se imaginan aplicando X teoría en su ámbito como terapeuta ocupacional, más de aplicación. Entonces, probablemente, me parece que voy a usar 6 preguntas. Si fueran 6 preguntas en 3 páginas, ¿les parece bien? Aunque probablemente la complejidad de estas preguntas sea más como la segunda parte del trabajo más que la primera. Sí, o sea, igual está como para hacerlo en media página, pero también considerando el tema de que es como de reflexión igual, bueno, pero ahí no como el tema es eso, pues que no sean como, que la cantidad de hojas que usted nos dé para responder sean acorde a la cantidad de preguntas que se hagan. ¿Ya? O sea, yo creo que está súper bien, 3 y 3. Perfecto, si la mayoría está de acuerdo, voy a hacer 3 preguntas de cada ámbito. Sí, un poco más desde la perspectiva reflexiva que desde una perspectiva de nombres 3 elementos principales. Ya. Me parece que terminamos como por los aspectos más específicos, básicos o sea, con el tema de la evaluación. Me alegro que los grupos las personas por lo menos que están en clase hayan considerado que haya sido buena esta retroalimentación de lo que yo esperaba. También me parece súper relevante que uno como profesor le diga a los estudiantes qué esperaba para que también sepan y no vuelvan a cometer los errores nuevamente porque están a ciegas. De hecho, yo siempre espero que los rendimientos sean ascendentes, o sea que entre más me tomen la mano a mí como profesor, ustedes también puedan mejorar sus evaluaciones en relación al esfuerzo que están aplicando, entendiendo el contexto en que estamos. Si no hay más preguntas, vamos a cerrar esta parte para partir con la parte de preguntas que ustedes tengan en relación a la psicología comunitaria, de la clase que les mandé por video. Porque yo dije que ahí es más el área que a mí más me gusta, tengo mi corazoncito. Dicho eso, también hay muchas críticas a hacerle esa psicología, que lo vamos a ver en la segunda unidad. Dicho eso, preguntas, consultas sobre la psicología comunitaria. Yo sí, profe. Soy Perfecto. Rocío, por si acaso, si no ve mi nombre. No, sí, aparece Menchaca, de hecho, Rocío. Aparece Sí, mi apellido. ya. Ah, bueno, como comentario, primero sí, revisé la clase y claro, se notó que le puso harto cariño a la clase con los comentarios. Y mi duda específica es en la parte de, con respecto a lo que hace Pichón, ¿es Rivier Pichón o Pichón Rivier? No me acuerdo el nombre, Pichón es un nombre Rivier. muy extraño. No, de El hecho es el mismo. apellido, ni siquiera el nombre. Si el nombre es súper Es como, honesto. ya, él. Resulta que, claro, usted explicaba que él, claro, él era un psicólogo psicoanalista, pero que hacía trabajo de grupo, algo así, pero claro, no Sí, me quedó muy claro como exactamente en qué se basaba su trabajo grupal, el que desarrollaba, como que no me quedó claro. ya, perfecto. Es que tuve la duda de si explicarlo en este video porque es un psicólogo social latinoamericano, pero él es más psicoanalista y lo quería explicar para esta otra clase. Pero básicamente lo que hacía Pichón Rivier, a ver, como dije, creo que aparece en el video, si no lo planteo, el psicoanálisis es bastante rígido en sus pautas de funcionamiento. Y está, por ejemplo, el terapeuta no puede tocar al paciente. El paciente puede estar muriéndose llorando y el terapeuta, porque, qué sé yo, recordó un trauma infantil, que el papá le pegaba o que fue abusado sexualmente y lo tenía reprimido, o cualquier cosa por el estilo. Paciente muerto llorando y casi lo único que el psicoanálisis permite es
pasarle unos pañuelos y desde lejos, sin que te toque la persona. Y eso fue rompiéndose un poco con personas como Pichón Rivière, y Pichón Rivière lo que empezó a trabajar como psiquiatra, psicoanalista, fue en grupos de personas enfermas, o sea, personas con diagnóstico psiquiátrico grave. Pero a partir de este trabajo con personas con diagnóstico psiquiátrico grave, empezó a darse cuenta que todos los grupos tenían ciertas dinámicas y ciertos funcionamientos. Voy a poner un ejemplo, y a partir de eso tuvo dos elementos muy importantes del desarrollo de la teoría de grupo. El primero y el más clásico tiene que ver con la idea de grupo motor. Voy a plantearlo, no sé, voy a ser sincero, yo no sé cómo, creo que mi generación era muy distinta a la de ustedes, y parece que la idea de carrete o de asado no es tan común ahora como era en mi época, así que voy a dar un ejemplo, si es muy atemporal a lo que a ustedes les pasa, me avisa. Si yo quiero armar un asado, tengo las ganas de hacer eso. Si utilizo la categoría de Pichón Rivière, él hablaba de un grupo motor, un grupo de personas que apoyaban y un grupo de simpatizantes, un grupo de neutrales y un grupo de gente que estaba en contra. Dividió a las personas en los grupos y generó estrategias para ir cambiando eso. Pero, por ejemplo, mi grupo motor, ya quiero armar un asado, van a ser los 2 o 3 amigos que van a todas. O sea, el amigo que presta la casa, el asado, el que tiene el auto y me va a llevar para que compremos las cervezas o lo que tomemos ese día, las bebidas y la carne. Probablemente el que siempre tiene el dato de carne o cerveza más barato. Y con esos 4 o 5, a eso le llama grupo motor. Son los que organizan la actividad, el que se llevan todo el peso. Aparte hay lo que él llama simpatizante, o sea, personas que no se van a llevar el esfuerzo de no van a ir conmigo a comprar, pero que están dispuestos, por ejemplo, a llamar por teléfono para invitar a la gente, que dicen, ya, yo no voy a hacer todo eso, pero llevo una ensalada, o llevo las papas, o también llevo alcohol, o llevo una prieta, longaniza al asado. Esos son los simpatizantes. Los que están de acuerdo, pero serían los que no van a hacer ningún esfuerzo, pero si yo lo llamo y va a asado mañana en la casa del Felipe, o del Rodrigo, o de quien sea, van a ir. Después viene el grupo de neutrales que haga o no haga asado, le va a dar lo mismo. Y finalmente los que van a estar en contra, probablemente la vecina de la persona que pone la casa, y si nosotros tenemos música toda la noche, probablemente no va a estar muy de acuerdo que nosotros hagamos asado y va a estar en contra. Y si está demasiado en contra, puede tomar actitudes que afecten la actividad de grupo, como llamar a carabineros si estamos haciendo bulla después de las 11 de la noche. Todas esas definiciones fue parte de lo que Pichón Rivière descubrió al trabajar con grupos. Eso es súper relevante porque nadie había logrado conceptualizar. Y esa metodología se utiliza mucho en psicología comunitaria, mucho en trabajo social, también en educación popular. Si ustedes quieren levantar cualquier actividad, es muy difícil tener a 20, 30 personas interesadas. Y probablemente les resulte mal si esperan tener 20 o 30 personas interesadas. Siempre tienen que buscar tener un grupo motor, un grupo que movilice, que inicie la actividad y que después vayamos sumando a los simpatizantes, a las personas que están de acuerdo, incluso movilizar a los neutrales. Pichón Rivière hablaba de que una persona es neutral probablemente porque no le interesa la actividad, pero también porque no está informada o qué sé yo, no es tan amiga mía. Por ejemplo, en el ejemplo del asado, no es muy amigo mío la persona que va, pero qué sé yo, invité al Eduardo, y el Eduardo es muy amigo de esa persona, y esa persona que era neutral va a pasar a ser un simpatizante y quizás llegue con una bebida de 3 litros al asado porque estaba Eduardo. ¿Se entiende más o menos esa primera parte de la teoría de Pichón Rivière?
Sí, pero me quedé perdida. ¿Cuál es la diferencia que según usted tiene respecto a las formas de organización quizás que tenemos los jóvenes cuando usted estaba en la U? No No, sé. que me he dado cuenta que en su generación parece que carretean bastante menos que la mía. ¿De verdad? ¿Es Sí, broma? no, no es broma. No, eso cree usted. Bueno, entonces estoy mal informado. Ah, antes, Florencia Jiménez, de responder tu pregunta, la segunda parte de Pichón Rivier. Entonces, Pichón Rivier, su gran aporte fue que en estos procesos grupales empezó a hacer cosas que en psicoanálisis no se hace, que es que los grupos se movieran, se tocaran, juegos así que ahora son súper comunes, qué sé yo supongo que han tenido actividades de grupo, por lo menos la gente de los USAT de tercero me dice que tienen un ramo de trabajo en grupo donde, qué sé yo, hacen distintas instancias de juegos grupales. Esos juegos son casi, o sea, uno se toca, pasa cerca a la otra persona, eso en psicoanálisis no se daba, o sea, era como el grupo abierto donde las personas, entonces en psicoanálisis también genera un quiebre, y después ya más teorizando bastante, Pichón Rivier generó categorías para definir distintas posiciones dentro del grupo. Por ejemplo, en los grupos hay informantes clave, hay personas que te generan problemas, que siempre van a reclamar, personas que son del grupo motor y él da consejos de cómo irla organizando dentro del espacio. Por ejemplo, voy a ponerlo así. Yo trabajo en un colegio donde el director domina muy bien esta dinámica y, por ejemplo, lo primero que hace él es hablar con la gente del centro de padres, la directiva de ese curso, antes de ir a la reunión de ese curso, para buscar llegar a un acuerdo con esas personas. Y en vez de dejarlas que se sienten todas juntas en las mismas posiciones, las pone en distintas partes. Entonces, cuando hay apoderados que están disconformes con alguna cosa que diga el director, como él ya ha convencido a la directiva, una mamá que está en la esquina dice, no, pero yo estoy de acuerdo, otra mamá que está en la otra esquina dice otra cosa, porque el director las puso en distintas posiciones, y eso hace que dé la impresión de que hay más personas. Lo que pasa es que, qué sé yo, en una sala de clases, los que piensan igual se juntan en un mismo espacio. Y eso hace, y Pichón Rivier teorizó mucho sobre eso, que parezcan menos, parezca un grupo cerrado, pero cuando las mismas personas que piensan lo mismo, aunque sean las mismas 5 personas, se sientan en distintas posiciones, hace pensar primero de que son más de lo que realmente son, y en segundo lugar, hace pensar de que su posición es abierta y no cerrada al resto. Y teorizó mucho en las posiciones de las personas, hace un gran trabajo en ese sentido. Eso es más o menos el aporte de Pichón Rivier. Ojalá haya quedado claro, si no, me avisan y busco la forma de explicarlo mejor. Profe, ¿cómo se llamaba ese segundo concepto? El que acaba de explicar como la distribución como más como dispersa en el espacio de los grupos de personas que piensan lo mismo. No, o sea que Pichón Rivier, si tú buscas roles en un grupo, y él lo explica Ah, todo. roles de grupo. Roles de de grupo. grupo en dinámicas de grupo. O sea, él como que Mm. lo que pasa es que esto es la típica, había una pelea entre los estructuralistas, voy a poner, qué sé yo, un marxista clásico que dice que mientras no cambien las condiciones materiales el mundo no va a cambiar, los funcionalistas que ven cómo funciona el mundo, y después, y en psicoanálisis, Freud era muy estructuralista, o sea, se tenía que dar punto A para que se dé el B, si no se da el A no se va a ver jamás el B. Y hay una estructura que es la libido, el yo, el super yo, que eso se lo voy a explicar en el video. Y lo que hace Pichón Rivier, hace Lacan antes, es cambiar un enfoque dinámico, o sea, ir rompiendo eso como la estructura, ir rompiendo y dándole como un enfoque más real en situaciones diarias, que en el caso de Pichón Rivier hace referencia al grupo, al enfoque dinámico de trabajo en grupo. Espero haberte aclarado las dudas, Rocío. Ya, profe, gracias. Y si me llega a seguir quedando duda, le voy a preguntar en la siguiente clase, así que no se preocupe. Sí, ya, perfecto. Sí, sí es complejo porque
lo estoy explicando sin utilizar los términos lacanianos ni psicoanalistas que usa Pichon Riviere. Y uno de los grandes problemas para las personas que quieren leerlo es que él habla en psicoanálisis. Entonces los psicoanalistas tienen un idioma particular que si uno no es un iniciado en ese idioma, no entiende absolutamente nada. Florencia, disculpa, ahora sí te voy a contestar tu pregunta en relación a Marixa Montero. A ver. Estoy intentando entender la pregunta. Diseñó la teoría, pero aparte del campo de trabajo de su estudiante, en conjunto con su estudiante, a partir, quiere... O sea, a ver, lo que quise decir de Marixa Montero es que Marixa Montero probablemente, no es ningunearla, por si acaso, ella no genera ninguna teoría, pero no es que no hable de teoría, sino que vayámonos al positivismo más clásico, por ejemplo, los 4 autores que les mostré antes, que ellos generan una teoría, generan un experimento para explicarla, el experimento en este caso les dio resultados, y a partir de eso comprueban una teoría. Ese es el modelo científico clásico. Yo genero una teoría, genero un experimento para comprobar la teoría. Si el experimento me va bien, mi teoría está bien. Lo que se plantean desde enfoques más dialécticos, en este caso Marixa Montero, como no fue de los primeros autores, como expliqué esa diferencia, Marixa Montero empezó a teorizar, pero desde una visión dialéctica, utilizando un poco a Gramsci. Gramsci, para los que no sepan, es un gran teórico italiano, marxista, creador del Partido Comunista Italiano, que estuvo en la cárcel, y los cuadernos desde la cárcel son su gran obra, y él planteaba en todo momento que la práctica de las personas en su vida diaria tiene una teoría de fondo. Lo que pasa es que esa teoría no está en el modelo científico, pero eso no quiere decir que la gente no trabaja con una teoría, lo que nosotros llamaríamos, por ejemplo, más en la actualidad, un sistema de ideas. Y que si muchas personas funcionan de cierta manera, hay una teoría intersubjetiva entre nosotros. O sea, si todas las personas hacen lo mismo, quiere decir que hay una teoría que todos compartimos, que si nosotros la vemos en la práctica del diario, la podemos descubrir. Y eso es lo que hace Marixa Montero. O sea, lo que hace Marixa Montero es, por así decirlo, con sus estudiantes, con su experiencia de trabajo, es ir develando las teorías desde las prácticas que se dan en las distintas comunidades, como ella venezolana, en Venezuela. Que era el ejemplo un poco que les quería dar cuando hablé del tema del basurero. Si uno se plantea desde las teorías de una persona de clase media o clase alta que nunca ha tenido que vivir penuria, la basura o estar cerca de un basurero es un problema por el tema sanitario. Pero a ninguno de nosotros, si no tuvimos problemas socioeconómicos graves, se nos ocurriría que la basura es un tema de subsistencia para esas personas. Y a partir de eso, esas personas generan una relación totalmente distinta con la basura. Y eso es una teoría, eso es una forma de estar en el mundo totalmente diferente a partir de las prácticas. Y esas prácticas retroalimentan teorías que los académicos tienen desde anterioridad, qué sé yo puedo agarrar el mismo modelo de Pandura, compararlo con lo que pasa en esa situación, en esa comunidad que vivía al lado del basurero, e ir viendo, chuta, Bandura dijo esto, en esto tiene razón, pero en esto se equivoca, e ir transformándola, e ir modelándola consistentemente dentro de una idea dialéctica. Que estoy partiendo de la base, y puedo que me equivoque, de que ustedes saben lo que es dialéctica. Estoy partiendo de la idea que ustedes tuvieron clases con Carlos Pérez, entonces manejan la idea de dialéctica. ¿O me equivoco? Parece que los perdí. Florencia, ¿te quedó claro el tema de Marixa Montero? Perfecto.
¿Alguna otra duda, consulta en relación a la psicología comunitaria? ¿Quedaron claro? Bueno, que en verdad en Latinoamérica es más trabajo comunitario que psicología solamente, pero ¿les quedaron claros los elementos? Profe, yo tengo una duda. Francisca, Sí, mire, la idea de sistematización de María de la Luz, Morgan, sí, ya, no, como que fue como más, como que no ahondó mucho en esa autora. ya. Lo que pasa es que hay un ramo específico de sistematización de investigación, acción participativa, que creo que en el video lo dije, lo hago yo en tercer año. Pero voy a intentar ser lo más sintético posible. La sistematización de experiencias, existen tres escuelas, la centroamericana, la chilena y la peruana, que son como las más potentes, o las que generaron mayor conocimiento, y plantea la sistematización, así haciendo un resumen express, es que la gente cuando hace algo, lo hace por una razón, no la hace porque es tonta, porque le falta conocimiento o porque no fue a la universidad. Qué sé yo, si yo voy a un consultorio y la gente está parada en la puerta a las 7 de la mañana del consultorio, la gente no se para en la puerta a las 7 de la mañana, como dijo un ministro, porque le gusta hacer vida social. Lo hace porque en su experiencia, si no se levantara muy temprano y hiciera esa cola, no la atienden. Entonces, todo lo que hacen las personas tiene una lógica detrás. La sistematización se basa en las lógicas que tienen comunidades o grupos de trabajo. Por ejemplo, voy a dar no me gusta ser tanto referente, pero son los ejemplos que me salen más a flor de piel porque yo trabajé en equipos de Sename. Por ejemplo, en la política de Sename me exigían hacer visitas domiciliarias. Y el tipo que dijo que había que hacer visitas domiciliarias una vez cada 15 días a las familias que estaban dentro de Sename, lo hizo desde Santiago. Y Santiago, yo sé que probablemente muchos de ustedes padecen el Transantiago, pero el Transantiago es un lujo para el resto de las regiones, más allá de que lo padezcan ustedes. Con el Transantiago es relativamente fácil desplazarse por Santiago. Yo trabajaba en Quillota, Calera, Limache. Ese era el zonal que a mí me tocaba. Y desde Quillota a Limache, los únicos buses que pasan son buses interurbanos. Por tanto, es un viaje de más de una hora. Entonces, si a mí me pedían hacer visitas domiciliarias cada 15 días, para mí era súper complejo. Si el chiquillo o chiquilla que estaba en ese programa de Sename, irlo a ver, porque me demoraba más de una hora y media de ida, ya pongámosle 2 horas entre ida y vuelta, más el tiempo que pasaba con ese chiquillo, eran 3 horas. Cuando aparte se me pedían otra serie de trabajos, como atender dentro de la oficina, entonces era muy complejo. Pero yo estoy hablando de Quillota, Limache, Calera, que son ciudades relativamente importantes dentro de la quinta región. Imagínense qué le pasaba a la gente de Aysén. La gente de Aysén, que le pedían que hiciera visitas domiciliarias cada 15 días, se tomaban la cabeza a dos manos, porque ellos cuando, sobre todo en los pueblitos más rurales de la región de Aysén, en el invierno nieva, y la única forma de llegar a esos pueblitos es en helicóptero del ejército o a caballo. Por tanto, claramente ellos no podían cumplir con lo que se les pedía de Santiago y tuvieron que inventar otro tipo de trabajo con esos chiquillos que estaban en Sename. Porque básicamente no tenían micro para llegar. De hecho, no había ningún vehículo motorizado, excepto un helicóptero que llegara a esos pueblos en lo más crudo del invierno. Pero desde Santiago te están pidiendo que cada 15 días hagas esto. A partir de eso, generaron una práctica, una lógica de trabajo que hacía totalmente lo contrario que lo que le pedía el gobierno central. Esas lógicas de trabajo que se basan en su relación específica con el contexto en que están insertos, tiene
para María de la Luz Morgan tiene un conocimiento a la base. Esa gente no hizo lo que le pedían de Santiago por flojos. No es que fueran flojos y no quisieran hacer la visita domiciliaria, sino que esas personas se lo rebuscaron la forma de lograr trabajar con esos chiquillos a pesar de no hacer esa visita domiciliaria que según el modelo Sename es totalmente esencial para que esos chiquillos salieran, en el caso del programa en que yo trabajaba, de la delincuencia o de actividades delictivas, para usar términos más exactos. Ese grupo profesional generó una lógica, una idea, una teoría en el mundo, unos saberes súper relevantes, porque además ese grupo Aysén, contra todo pronóstico, al tener que tenían que andar a caballo en pleno invierno, tenían extraordinarios resultados. Ese conocimiento, esa práctica, por eso se llama sistematización de práctica el nombre completo, María de la Luz Morgan dice que es conocimiento científico, desde una perspectiva más granchana también. Es un conocimiento científico que debe ser publicado en las universidades. De hecho, su punto de vista hasta el día de hoy es súper relevante porque, bueno, ustedes a lo mejor no están todavía no han tenido tanto encuentro con las políticas públicas, pero todas las políticas públicas, sea en salud, educación, FOSI o lo que exista, existe la idea de buenas prácticas, que es un invento chileno a partir de lo que hizo María de la Luz Morgan. Que las buenas prácticas es básicamente ir a ver a los equipos de trabajo que en ciertas circunstancias especiales tienen mejores resultados de los que se esperan en relación al resto de los chilenos y ver qué hicieron en ese trabajo, qué lógica aplicaron, qué pensaron esas personas. La gente hace las cosas porque, sobre todo en salud, educación o los ámbitos en que nosotros vamos a trabajar, normalmente exige un alto compromiso. O sea, si ustedes trabajan en salud, trabajan en educación, trabajan en Sename o con chiquillos drogodependientes, lo hacen porque ustedes tienen el compromiso, las ganas de cambiar la sociedad. Por tanto, probablemente cuando ustedes no hagan lo que les dice Santiago que hagan, si es que trabajan en regiones, es porque su realidad la obligó a hacer otras cosas. Y esas prácticas, esos saberes que ustedes tengan, para María de la Luz Morgan, es conocimiento científico, porque generaron una teoría, generaron una práctica en la realidad que logró cambiar la realidad de las personas que participaban en ese programa y por tanto vale la pena rescatarla. Y no solo rescatarla, publicarla y que los estudiantes de la escuela de asistentes sociales, que ella le cambió el nombre a trabajo social, lo aprendan como insumo para después, cuando ellas sean trabajadoras sociales, puedan tener una serie de prácticas de la gente en su territorio como insumo, como teoría para trabajar en esos territorios. No sé si ahora quedaste más clara, te dejé peor, Francisca. Sí, profe, sí se entendió bastante bien. Lo anoté todo. Oiga, profe, le iba a preguntar lo otro sobre el libro que envió, el ¿Sí? que se ve harto trabajo ahí detrás. Pero, ¿qué páginas había que leer o era todo el... Mire, de hecho ese no es el libro, esa es la introducción. Esta es la introducción. Ya. Sí, esas 60 páginas son solo la introducción. El libro ya, es más de 500. Ya, profe, pero eso era como para complementar el video, ¿cierto? Más que para complementar el video, era para que entendieran. Sí, o sea, tenía un poco de complemento el video, pero también, por ejemplo, en la página 14, 15 y 16, el autor de ese libro plantea cuáles son las diferencias entre Ignacio Martín Baró y la psicología o las vertientes más postmodernas, que dentro de todo son las vertientes que ustedes están más de acuerdo. Recuerden que ustedes hablan de epistemología desde el sur, de colonialismo, con un discurso de género. Esas son perspectivas postmodernas. ¿Y cuál es la diferencia de Martín Baró con esas perspectivas? Que va a ser una discusión bastante interesante cuando lleguemos ahí. Ya, profe. Ya, entonces hay que leerlo. No todo, si quieren como ir justo a lo que yo, en ese punto, la 14, 15 y 16. Ahora, si Ya, ustedes quieren aprender más, está todo el trabajo y toda su historia en esas 60 páginas. listo. Muchas gracias. Ya, Francisca. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Chiquillas, en verdad, la mayor parte de ustedes.
o chiquilles, me cuesta un poco utilizar la E todavía en el lenguaje, debo reconocerlo. Josefa, desde Paulo Freire. Ya, vamos a ver el tema de la transformación, profundizar. Recuerden que Paulo Freire es un pedagogo. Eso es súper importante. Para ponerle en palabras más simples, un profe. Y es un profe que empezó a hacer clases en las peores condiciones posibles, o sea, en lugares donde el analfabetismo en Brasil es muy importante. Brasil es un país gigantesco y los lugares que tienen mayores índices de pobreza, analfabetismo y todos los problemas sociales y de vulnerabilidad social que se imaginan y los que no se imaginan. De hecho, hasta el gobierno de Lula da Silva todavía existía algo así como pagar mi deuda por trabajo, lo que básicamente se manifestaba en esclavitud moderna. Y el lado más pobre de Brasil es el norte, y el norte hacia la selva, o sea, hasta el Amazonas. Y ahí se fue a meter Paulo Freire. Y Paulo Freire generó un proceso de alfabetización con adultos para que adultos pudieran leer y escribir. Ahora hay que entender que Paulo Freire desarrolla su teoría, entonces ustedes pueden leerse un Paulo Freire en 1970, leerse un Paulo Freire en los 90 antes de su muerte. Y va cambiando, más bien dicho, va profundizando su idea. Él habla de pedagogía del oprimido. Entenderán con todo el contexto que le di a qué se refería con oprimido, que eran personas que aparte de todas sus carencias económicas, por así decirlo, tenían carencia de herramientas para poder salir de esas condiciones socioeconómicas. En el caso de Paulo Freire, para él lo más importante era la educación. O sea, si yo no tengo una persona con educación, no tiene, como todo profe, no tiene ninguna herramienta para salir de las condiciones materiales paupérrimas en los que se vivía en el lugar donde él fue a estar. Entonces, por así decirlo, el primer Paulo Freire, espero que Paulo Freire no me esté escuchando en la tumba porque me van a ir a pegar, pero en el primer Paulo Freire estaba muy enfocado en la idea de transformación a la idea de educación más clásica, por así decirlo, que la persona pudiera leer, escribir, adquirir habilidades, destrezas del aprendizaje. Paulo Freire después va retroalimentando y mejorando, y por así decirlo, en sus escritos va cada vez profundizando en su teoría, y él plantea cada vez más que la opresión no es solo un tema, por así decirlo, socioeconómico de vulnerabilidad, sino son de lógicas de acceso a la idea de libertad. O sea, por así decirlo, si ustedes son pobres, pasan hambre, no saben leer, menos aún sus necesidades básicas, por así decirlo, van a estar tan enmarcados en buscar comida, en encontrar un trabajo precario, que la idea de liberarse como persona, de ser libre, de ejercer, por ejemplo, el de ser postular en mi ciudad a ser alcalde para cambiar la realidad que viven las personas, va a estar tan alejado que la opresión no solo implica las condiciones económicas, sino las condiciones, por así decirlo, mentales de esa persona, que aparte de la pedagogía clásica, que era la gran crítica que hacía Freire y por eso no es muy utilizado en los colegios, aumenta porque la pedagogía clásica simplemente es un reproductor de las condiciones sociales en que está inserta esa persona. Para ponerlo en palabras más simples, en un colegio nosotros le enseñamos a sumar a los niños, pero no le enseñaríamos a reflexionar sobre la propia vida que tiene ese niño. Por tanto, jamás le vamos a encender la llama de que quiera cambiar esas condiciones de vida. Entonces, si el niño, qué sé yo, vivió siempre en pobreza porque los papás vivían apenas al 3 y al 4 y tenían trabajo informal, ese niño a lo que más va a aspirar
a tener un trabajo formal en el gobierno y pucha, y ganar 800 lucas y ese chiquillo va a ser súper feliz con eso. Eso es lo que aspira a la pedagogía clásica. Lo que decía Paulo Freire es que eso es simplemente otra forma de oprimir, porque no le permito al chiquillo o a las personas, porque él no solo habla de niños, de hecho él trabajó primero con adultos, de explorar sus potencialidades, de salir, de romper las cadenas de la opresión. O sea, un chiquillo realmente libre o una persona realmente libre no solo cambia o piensa en ir a la universidad, sino que es su relación con los otros, su relación con el medio, su relación con la sociedad. Lo que una persona cuando recibe, por decir, la educación para el oprimido es lograr liberarse de muchas cadenas, no solo las socioeconómicas, sino las intelectuales, las mentales, las de la expectativa. Un poco para usar a Jacobson, lo que hace nuestra educación es medir, y estas son las máximas expectativas que tú tienes. Tú estudiaste en un colegio público, pégate con una piedra que llegue a la universidad. Eso para Freire son formas de opresión oculta, porque la opresión no tiene solo una cara socioeconómica, sino que tiene una cara de lo que la sociedad espera de ti, lo que tu pareja espera de ti, lo que el mundo te deja hacer. O sea, qué sé yo, probablemente la mayoría de ustedes jamás han dado por Huechuraba paseando. Y en ningún lado dice que una persona en Chile no puede pasear por Huechuraba. Eso son formas de opresión que observa Freire. Y por tanto, una real pedagogía del oprimido lo que busca es liberar esas cadenas que no son, que tienen una raíz material, que tienen una raíz desde el poder político, pero que también tienen una raíz desde la forma en que la educación se ha puesto al servicio de ese poder político y que por tanto constriñe a las personas de liberarse y de cambiar y de al final de transformar la realidad y no transformarla en, pucha, mis papás eran pobres, llegué a la universidad y con 800 lucas y unas vacaciones al Caribe cada cierto tiempo me conformo, sino que yo busco transformarla porque veo la desigualdad, veo la violencia, veo el poder que hay detrás de eso. Se pegaron con una piedra en el pecho. Josefa, en ese sentido, ¿te quedó un poco más claro lo que plantea Paulo Freire? Como dije, Paulo Freire, él, a diferencia de la mayoría de los otros autores, escribió muchos libros, entonces hay un Paulo Freire de los 70 y un Paulo Freire de los 80 y otro de los 90. Y en época de su vida fue mucho más militante, así, tú casi que te lo imagináis con un fusil en el hombro, y otra época era un pedagogo muy respetado, que lo invitaban a todas las universidades, porque él también fue cambiando, o sea, como toda persona, su evolución de pensamiento y su idea de oprimido también va evolucionando porque él cada vez se fue dando cuenta de que la opresión tiene una raíz económica, pero va mucho más allá de lo económico. O sea, como el mejor ejemplo que se me ocurre es que la mayoría de las personas en Chile no anda paseando por Huechuraba cuando no hay nadie que te lo impida. O sea, más que la psicología comunitaria, como dije, de la pedagogía, del trabajo social, de la sociología en este ámbito, sí. O sea, muy desde raíz latinoamericana, ¿no? Todos estos autores vieron el sufrimiento de las personas y tomaron un compromiso ético de que no es aceptable por ellos, porque todos ellos además, si no se hubiesen metido a esto, hubiesen tenido un muy buen nivel de vida. O sea, Ignacio Martín Baró era una familia adinerada dentro de El Salvador, era un cura jesuita, pudo haberse ido a ser jesuita a Europa y vivir lleno de placeres. Orlando Falsborda era profesor universitario, no tenía ninguna necesidad de inventar la investigación acción participativa, Freire lo mismo. Por tanto, todos estos autores, al ver el sufrimiento de las personas, dijeron y tomaron una opción ética que no están dispuestos y lo que quieren es transformar, pero no desde ellos, sino con las personas. No ser el Mesías que quería transformar, no desde la visión totalitaria, por ejemplo, de un Hitler, Mussolini, un Stalin, que ellos eran, qué sé yo, Stalin era el depositario de la revolución marxista en la Unión Soviética, o que Hitler era el depositario de la revolución del partido nazi
o Mussolini del fascismo. Lo que planteaba es que las personas al final son las que en verdad pueden cambiar su propia existencia, y eso plantea un tema ético súper complejo para el que elige este camino, que es que yo tengo que aceptar lo que otros dicen, y eso es soltar el poder, y eso cuesta muchísimo. ¿Alguna otra pregunta, chiquillo? ¿Algún autor que no haya quedado tan claro? Ya. Elizabeth me dice que todo bien. Si no hay más preguntas ni consultas, lo dejamos así por hoy día. Recuerden que el miércoles mando la clase junto con el trabajo. Y eso, agradezco su atención. Han pasado más de 1 hora y media desde que partimos la clase, así que les reconozco que en el formato virtual cansa mucho más, así que le agradezco la atención todo este tiempo. Espero que les haya servido la clase. ¿Y cuál trabajo? El del miércoles. El trabajo del miércoles, Pamela, va a ser 6 preguntas, 3 en relación a la clase de psicología comunitaria y 3 preguntas en relación a la clase de psicoanálisis que voy a subir este miércoles. Probablemente va a tener que ser después de las 2 de la tarde el horario en que lo suba, chiquillos, porque estoy yendo, bueno, parte de mi trabajo, como soy el encargado de convivencia del colegio, hacemos turno ético y me cambiaron el horario el día que voy y estoy yendo los miércoles, por eso me está costando subirla a las 2 de la tarde en punto a la clase y la estoy subiendo un poco más tarde. Buena pregunta, Elizabeth. Si ustedes necesitan 2 semanas, yo le doy 2 semanas de plazo para hacer el trabajo, no tengo ningún problema. Como está haciendo cada 15 días, no tengo problema en aumentar la entrega cada 15 días. Aunque, si no, 1 semana como lo teníamos. A menos que se manifiesten cada 15 días, lo dejaríamos todavía por 1 semana. Josefa, ¿qué pasa? Lo del trabajo. Lo del trabajo lo voy a enviar este miércoles después de la clase y van a ser 3 preguntas de psicología comunitaria y 3 preguntas en relación a la clase de psicoanálisis en el aspecto más social, que va a ser la clase que envía el miércoles. Y en relación a la fecha que me preguntó Elizabeth, yo pensaba en 1 semana de plazo. Ahora, si ustedes me dicen que están muy tapados de trabajo, no tengo ningún problema que sea cada 15 días. Pero al parecer no es una opción muy popular porque si no ya habrían escrito. Ya, si resolví todas las dudas, preguntas y consultas, nos veríamos, bueno, el próximo lunes y mi clase grabada de este miércoles. Saludos, cuídense y nos estamos viendo. Profe, tenía una duda Dale, Camila. del PowerPoint que puso recién ahí. Es que no lo vi que me lo mandó al correo, por eso no pude enviarlo al grupo del curso. ¿Me lo va a enviar después, eso de retroalimentación del trabajo? O... Sí, lo envío, mira, como sabe el video, como dejé grabando, el video se demora un rato en terminar de grabar, después lo subo a YouTube, que se demora otro rato, y apenas esté listo eso, te mando el video de esta clase junto con el Power, Ah, ya. para que Eso todos lo era. puedan ver. Y entiendo que si alguien tiene ganas, porque se me puede haber pasado algo, ojo, de corregir su nota, tendrá el Power ahí como prueba y el video para corregir la nota. Ya. Gracias, profe.
Ya, Camila. Parece que varios se despidieron, se están yendo de a poquito, así que nos vemos, chiquillos, chiquilles, la próxima semana. Cuídense. Ya, chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao.